La fe mueve montañas. Esto es una cuestión de fe. La fe verdadera es capaz de hacer posible lo que se nos aparece como imposible. No por arte de magia, sino por arte de fe. Hace mucho tiempo, antes de que algunos loquitos lograran llegar con sus ideas seculares y plantearan la separación del conocimiento y la religión, antes de que algunos energúmenos aparecieran planteando que Dios no era el centro del universo, antes de que algún improvisado se empecinara en pedir razones para las cosas, la fe no solo era la justificación de cualquier evento o fenómeno, también era una obligada característica de las personas. Entiéndase, no era necesario tener fe, tenerla era obligatorio. En tiempos medievales, por ejemplo, cuando los gobiernos solo conocían la forma de las monarquías absolutistas, esas monarquías basaban su autoridad en el poder divino. Es decir, el rey era rey y tenía en exceso lo que la mayoría no podía tener, simplemente porque Dios así lo quería. Así lo decía el rey, y así lo decía la iglesia. A muy pocos se les podía ocurrir pedir una razón para eso, pedir el porqué de las cosas. Aun si algunos, lo suficientemente curiosos como para pensarlo y lo suficientemente valientes como para plantearlo, preguntaban, la obvia respuesta era, porque Dios así lo quiere. La mayoría de esos curiosos valientes se hubieran contentado, pero otros aún más difíciles de satisfacer y casi temerarios, siguieron indagando y pidieron fundamentos para aceptar la existencia del Dios ese que decía que el rey debía ser rey. Y a falta de fundamentos, la respuesta era, hay que tener fe. No era necesario tener fe en ese Dios que avalaba lo injusto, creer en ese Dios legitimador de desigualdades. Era obligatorio. La historia nos ha demostrado a través del tiempo, con una inmensa cantidad de ejemplos, las malas decisiones tomadas por la fe. Las guerras en nombres de dioses son el ejemplo más explícito del mal uso de la fe. Si un dios es capaz de mandar a gente inocente a morir por él, yo creo que más vale pasar de ese tipo de dioses. Si un dios que presume de justo acepta la desigualdad obscena de este mundo, entonces mejor pasar de ese dios, ya sea porque es un inepto o porque es un hijo de puta. Bueno, pero eso eran tiempos medievales, ustedes saben. Ahora, ya entrados el siglo XXI, los gobiernos no se escudan en la fe para explicar sus decisiones políticas. Bueno, algunos sí. Adivinen quién dijo estas palabras. Ayer, sábado 11 de junio de 2016. Cito, hay muchos que tienen miedo y no saben si esto va a funcionar o no. Crean, porque estamos haciendo lo correcto. San Martín creyó. Todos los correntinos, todos los argentinos tenemos que creer. Hoy se cumplen 6 meses de ese día que empezamos a caminar hacia la Argentina con pobreza cero, que expulsa el narcotráfico y se muestra unida. Es un largo camino y ya empezamos a recorrerlo. ¿Adivinaron? Sí. Todos ganaron. No había premio, no. Era muy fácil. Este conglomerado de oraciones distópicas e inconexas tiene como autor al excelentísimo presidente de la República Argentina, el ingeniero Mauricio. El mismísimo MM habló de promesa cero justo 2 días después de que su jefe de gabinete, Marcos Peña, hubiera declarado que ese objetivo era absolutamente inalcanzable. Esas fueron las palabras de su ministro. Es increíble. Es monumental. Ahora, a pesar del 1,5 millones de desempleados, del aumento exagerado y criminal de los precios de productos vitales, del irrespeto a las organizaciones de derechos humanos, de la caída de la industria, de la falta de respuesta a los sectores perjudicados por las inundaciones, del papelón de los Panama Papers, del enriquecimiento de tantos funcionarios con el dólar futuro, a pesar de todo eso, tenemos que creer. El presidente de la nación está pidiendo una muestra de fe. A pesar de los dichos, por lo menos desafortunados de sus aliados, a la hora de explicar que no estábamos tan mal como nos habían dicho, sino que el problema era que no se podía vivir así, porque no nos corresponde, o cuando intentan hacernos razonar que la corrupción, que hace un año era un flagelo impuesto por un gobierno autoritario, ahora
es solo un daño colateral, un problema secundario que en última instancia existe en todo el mundo. A pesar de todo eso, tenemos que creer. Insisto, el presidente de la nación está pidiendo una muestra de fe. No. Así no funciona, Mauricio. No se trata de falta de fe. La fe se pide en la iglesia a los creyentes, no en el Estado a los ciudadanos. Acá se trata de falta de políticas sociales, de respuestas lógicas, de que alguna vez en cuando, cada tanto, pase una que sea a favor de los pobres, a favor del pueblo. Acá se trata de que el gobierno de un sistema democrático tiene que explicar lo que hace, tiene que dar razones para sus decisiones. Tiene en algún momento la obligación de hacer eso para lo que fue elegido, gobernar. Y no se puede gobernar basándose en que el pueblo tiene que creerte. Para que te crean, Mauricio, tenés que dar algún indicio de credibilidad. Tenés que haber hecho algo que dijiste que ibas a hacer. Tenés que haber negado, te tenés que haber negado a hacer algo que dijiste que no harías nunca. Tenés que haber soportado tempestades por haberte mantenido firme al lado de tus convicciones. Tenés que haber sufrido pérdidas y derrotas para luego levantarte más fuerte. Tenés que haber generado una lealtad incondicional en los tuyos. Tenés que haberte ganado el respeto de tus enemigos, aún cuando sean tan ruines como para esconderse detrás de sus empresas. Tenés que ser capaz de salir de la escena y que aún así sigan hablando de vos, con el mismo amor o con el mismo odio. Para que te crean un poquito, Mauricio, vos tenés que ser un poquito más como ella. Pero no podés. No estás ni cerca. Y por eso pedí fe. Hay una luz en esa cruz, la luz que los ciegos ven. Así nos recuerda el indio, que no es Dios todo lo que reluce, y que no hay que pedirle fe a cualquiera, sino al que te la quiere dar. El Indio Solari, desde El perfume de la tempestad, nos regala: no es Dios todo lo que reluce. Hasta la semana que viene.